Oramos a nuestro Dios. Inclinamos nuestros rostros, nuestros corazones delante de ti. Queremos reconocer que vos sos nuestra vida, que fuera de ti no tenemos verdadera vida, estamos simplemente existiendo. Así que nos unimos en esta mañana para celebrar tu presencia, para celebrar el Evangelio, para abrir las Escrituras y escuchar la voz del mismo Dios que dijo sea la luz, del mismo Dios que creó todas las cosas. Es el Dios que nos habla a través de su palabra en esta mañana. Pedimos que prepares nuestro corazón, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos ser sensibles a tu voz para responder a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Si nos estás visitando, bienvenido. Estamos alegres de que estás acá en medio nuestro. Si tenés niños de 3 años para abajo, hay un cuarto para las madres atrás y el resto de los chicos pasan con Luis a su escuela dominical. Estamos estudiando el libro de Romanos. Hoy es la tercera parte del estudio de la serie de Romanos. Estamos mirando una serie de 8 partes del libro de Romanos. Podríamos pasar, como dijimos, 8 años, pero vamos a pasar 8 semanas en el libro de Romanos. Y hoy vamos a estar mirando el capítulo 3, así que te invito a abrir la Biblia al capítulo 3 de Romanos. Romanos 3, y vamos a estar mirando el versículo 21 al 26. Se le hizo una entrevista a Madonna, la cantante, en la revista de Vogue hace un tiempo, donde ella habla de su carrera. Y esto es lo que ella dice: mi impulso en la vida proviene del temor a ser mediocre. Eso es lo que siempre me empuja. Dejo atrás la fascinación y me descubro a mí misma como un ser humano especial, pero luego siento que aún soy mediocre y poco interesante a menos que haga otra cosa. Porque a pesar de que me he convertido en alguien, todavía tengo que probar que soy alguien. Mi lucha nunca ha terminado y creo que nunca va a terminar. Lo que ella expresa es verdad de cada corazón humano. Hay un deseo en el corazón del ser humano de ser reconocido, de ser alguien, de que alguien te diga vos sos importante. Y lo que ella manifiesta es que lo que la motiva, lo que la mueve a ella a hacer lo que hace, es ser importante, es sentir que valgo algo, sentir justificado en mi existencia. Y hoy el pasaje que vamos a mirar tiene que ver, habla de esta realidad de que nosotros necesitamos una justificación, que está ese anhelo natural en el corazón de hacer las cosas, de buscar una justificación, pero no la vamos a encontrar. Vamos a ser como ella, que nunca termina, nunca es suficiente, a no ser que la encontramos en un lugar estable que no cambia, que es el Evangelio. Y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana, en Romanos 3, 21 al 26. El título es La justificación por fe, la justificación por fe. Estamos en el tercer mensaje, como había dicho, de una serie de 8. Si tenés el señalador, todos tienen el señalador, ¿a alguien le falta? ¿Tenemos más señaladores? No sé si hay más atrás para el que le falta. ¿Tenemos más señaladores? No sabemos. Bueno, ahí en el señalador, si notás, hay un resumen con una palabra de cada sermón, ¿sí? La palabra para este sermón, si se resume una palabra, es fe. Fe. Hablamos la semana pasada de perdición y la semana previa de justicia. Y son secciones que vamos mirando en el libro de Romanos, específicamente de esta sección que comienza en el 3:21 y termina al final del capítulo 4, nos vamos a enfocar en un pasaje, 3:21 al 26, 3:21 al 26.
La idea que yo quiero predicarles, comunicarles, enseñarles a través de este pasaje es la siguiente: la manera, el medio y el efecto de nuestra justificación. La manera, el medio y el efecto de nuestra justificación. Puede sonar muy técnico eso, ya lo vamos a explicar. Otra manera de expresar lo mismo sería hacerlo con 3 preguntas. Número 1, ¿cómo hemos sido justificados? ¿Cómo hemos sido justificados? Número 2, ¿cómo recibimos la justificación? Y número 3, ¿cómo nos afecta nuestra justificación? Voy a pasar más tiempo en esa primera pregunta, ¿cómo hemos sido justificados? Y terminar con las últimas 2, ¿cómo recibimos la justificación y cómo nos afecta? Primero veamos el contexto. Siempre es importante cuando estudiamos la Biblia, cuando vos lees en tu casa, contexto, contexto, contexto. Podemos estar haciendo que el pasaje diga algo que no está diciendo si no estamos cuidadosamente mirando el contexto. Porque lo que estamos buscando es saber lo que Dios dice, no lo que nosotros pensamos que dice, sino lo que Dios ha dicho en su palabra objetiva. Así que el contexto nos ayuda a mirar. La semana pasada miramos, si ustedes recuerdan, Romanos 1, del 18 al 32. Y yo mencioné 3 verdades que el pasaje nos enseña. No sé si recordás. Primero, la ira de Dios es real. El enojo santo, la indignación de Dios, su indignación, su enojo santo contra el pecado es real y se manifiesta hoy, no solamente en el futuro, la Biblia habla del futuro, pero que hoy mismo Dios está indignado contra el pecado porque Dios odia a aquellas cosas que destruyen a lo que Él ama y que no hay un divorcio entre el amor de Dios y la ira de Dios. Ambos son consistentes con su carácter. Dios odia aquellas cosas que destruyen a aquello que Él ama. El pecado destruye al ser humano y por eso Dios odia el pecado, por eso Dios está indignado hacia el pecado. Entonces dijimos que la ira de Dios es real y está haciendo manifiesto hoy, en el presente. Segundo, el hombre, a pesar de sus intentos de tapar la verdad, el hombre intenta tapar la verdad de la existencia de Dios, tiene evidencias claras en la creación de que Dios existe y está sin excusa. Es lo que Romanos 1 dice, estás sin excusa. Y vos conocés a Dios, sabés que Dios existe. Y número 3, el hombre intercambia al Dios verdadero por una mentira al entregarse a todo tipo de adoraciones falsas y Dios lo entrega a su pecado como resultado. Eso fue lo que vimos la semana pasada. El hombre está perdido, está bajo la ira de Dios, entregado a su pecado. Es un cuadro bastante negativo y bastante desalentador que nos presenta Romanos. Las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio, la palabra Evangelio dijimos que significa eso, son buenas cuando entendemos la realidad de quiénes somos. No somos tan buenos como pensábamos, somos peor de lo que pensábamos, eso es lo que el Evangelio nos muestra. Tenemos que llegar a ese punto para entender y apreciar cuán buenas son las noticias de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo que va a ser desde la parte que dejamos, que es el 1.32, hasta la parte que vemos hoy, 3.21, toda esa sección del capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3, es seguir pintando este cuadro de que el hombre está perdido. En el capítulo 2 pasa de hablar de ellos, porque en el 1... en la parte que vimos la semana pasada, habla de ellos en un cuadro general de la humanidad, enfocándose en los gentiles, en los no judíos. Y cuando llega al 2, ya no está usando ellos, sino dice tú. Y no es vosotros, sino tú, segunda persona singular. Lo que Pablo está haciendo en el capítulo 2, y lo va a hacer varias veces en Romanos, usa un estilo literario. ¿Sí? Es una manera de comunicarse que se usaba en la antigüedad y se llamaba diátriba. ¿Sí? No importa el nombre si lo recordás o no, pero simplemente es un estilo de comunicación donde él se imagina, es un diálogo imaginario en el libro está lleno de preguntas y respuestas y de personas que se oponen, donde hay una interacción en el libro, porque él se imagina lo que va a decir la persona
que frente a su argumento tiene esta objeción, como que se imagina a la persona levantando la mano y diciendo, no, pero si vos decís eso, entonces si es por gracia, que vivamos en pecado entonces, y va a responder a esa pregunta. Y eso es lo que hace en el capítulo 2. Hay preguntas, respuestas a objeciones en la mente de un oponente. Generalmente la persona era un estudiante o un oponente. Y el énfasis de toda la sección que sigue en el capítulo 2 va a ser que no alcanza a decir simplemente que uno ya está bien con Dios porque uno es judío. Uno ya es religioso, entonces yo ya estoy bien. Yo no estoy perdido como los gentiles. Yo no estoy perdido como los no religiosos. Yo soy religioso, toda mi vida cumplí la ley. Y Pablo va a mostrar que eso no es así. Si los gentiles han rechazado la revelación natural, capítulo 1, o general, los judíos han rechazado la revelación especial, la Biblia. Va a mostrarles que ellos no han cumplido lo que Dios ha dicho en su palabra. La palabra fe que apareció en el versículo lema del libro 1:17, a través de la cual la justicia de Dios puede ser obtenida, está notorio en esta sección 2 y 3, principio 3, por su ausencia, no aparece en toda la parte del capítulo 2 y capítulo 3, los primeros versículos. El punto de toda esta sección es que el hombre está perdido, tanto el gentil como el judío, tanto el no religioso como el religioso está separado de Dios. Si mirás en el capítulo 3, 9 a 12, que nos acerca al pasaje de hoy, resume el problema. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos, nosotros los judíos? Si lo trasladás a hoy, nosotros los religiosos, sea la religión que sea, ¿somos mejores que los no religiosos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que la Biblia dice. No hay una persona que hace lo bueno, no hay una persona que busca realmente a Dios. En el versículo 20 nos muestra la incapacidad del hombre de salvarse por sus obras. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La inhabilidad del hombre de cumplir con las demandas de Dios es el corazón de esta sección de Romanos, que es el contexto del pasaje que vemos hoy. Y esto nos lleva al pasaje que nos toca hoy, Romanos 3, 21 al 26. Lutero llamó a esta sección el punto clave, el mismo centro de la epístola y el mismo centro de toda la Biblia. El texto comienza con dos palabras en el versículo 21. ¿Las ven? Las dos palabras ahí. Pero, ahora. El predicador Martin Lloyd Jones decía que estas dos palabras acá, decía esto: no hay palabras más maravillosas en toda la Escritura que estas dos palabras. Después del cuadro tan negativo, pero ahora, y va a describir en contraste lo que Dios ha hecho en esta etapa de la redención del ser humano. Marca la transición de una era antigua, el hombre condenado sin esperanza de escapar la ira de Dios, a una nueva era en que todos aquellos que responden en fe serán justificados y librados de la condenación, no solamente después de la cruz, sino también antes de la cruz. Ahora se reveló esta realidad. Mire cómo sigue el pasaje. Aparte de la ley, pero ahora, aparte de la ley. La palabra griega en el original que traduce aparte significa algo que ocurre de manera separada o por su cuenta, la misma palabra que Juan usa en el capítulo 20, versículo 7, describiendo la resurrección de Cristo, y traduce: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte, es decir, está separado. Más adelante en el versículo 28 de este mismo capítulo, Romanos 3, Pablo va a decir: porque concluimos que el hombre es justificado
por la fe aparte de las obras de la ley. Lo que va a decir es que hay una justificación que ocurre, que no tiene nada que ver con la ley, que viene y no es a través de cumplir la ley o ser religioso. Mire cómo sigue el pasaje, versículo 21. Se ha manifestado aparte de la ley, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No en el contexto del Antiguo Testamento, no en la ley mosaica. Ahora aparte de esa ley se ha manifestado una justicia de Dios, testificada, sí es testificada por la ley y por los profetas. Ya estaba mencionada en el Antiguo Testamento. En el capítulo 4 de Romanos va a dar algunos ejemplos de esta justicia de Dios que es aparte de la ley. En el versículo 3 del capítulo 4, Pablo va a citar el Antiguo Testamento, va a decir, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está la justicia de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Está mostrando que en Génesis ya estaba este concepto de la justificación por fe. Y después en el versículo 7 y 8 del capítulo 4, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, como si no hubiera ocurrido. Está citando los Salmos. En ambos casos son pasajes del Antiguo Testamento que testifican de esta justicia de Dios que ha sido manifestada aparte de la ley. Una justicia, una rectitud de Dios que es aparte de la ley, separada de la ley. Y en realidad en todo el capítulo se va a repetir muchas veces una palabra, la palabra fe. La rectitud que no podemos obtener y que ningún ser humano puede obtener se obtiene a través de la fe. El versículo 22 del capítulo 3 continúa el pensamiento. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción. Noten que es una justicia que es ofrecida universalmente. No hay excepción de quién puede acceder a esta justicia de Dios. No importa lo que uno ha hecho, no importa cuán terrible ha sido tu pasado, no importa lo que no has hecho, tus ausencias religiosas, no importa si sos religioso, si no tenés ningún trasfondo religioso, no importa si vos te criaste en el mejor de los hogares o el peor de los hogares, el requisito es el mismo, no hay distinción. Miren el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, todos, y no alcanzan la gloria de Dios. Así como es universal la oferta de la salvación. Para todo el que cree no hay distinción. También es universal el alcance del pecado. Todos han pecado, no importa quién sea. La razón que el requisito es sin distinción para recibir la justicia de Dios es que todos pecaron. No hay uno que esté exento. Ni el Papa, ni el pastor, ni Gandhi, ni el más moralista. Todos, absolutamente todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Sin excepción. Con esto llegamos al versículo 24 de Romanos 3. Cuando yo escuché por primera vez este pasaje predicado expositivamente, estaba viviendo en Estados Unidos, en la iglesia de Denton. El pastor predicó este pasaje y dijo, si me quedara sin libros de la Biblia y solo me quedara un solo libro de toda la Biblia, tendría que ser el libro de Romanos. Y si por alguna razón no pudiera tener otro capítulo, tendría que ser el capítulo 3. Y si me tendría que quedar con un solo versículo, tendría que hacer este versículo, el versículo 24. Les había dicho que el mensaje que quiero predicarles de este pasaje es la manera, el medio y el efecto de nuestra justificación. 3 preguntas. Primero, ¿cómo hemos sido justificados? Segundo, ¿cómo recibimos la justificación? Y tercero, ¿cómo nos afecta nuestra justificación? La primera pregunta, entonces, ¿cómo hemos sido justificados? La manera que ha sucedido nuestra justificación la respondemos mirando 4 descripciones. Hay 4 descripciones que responden a esta primera pregunta en el versículo 24. Miren conmigo, versículo 24. Número 1, lo primero que dice,
siendo justificados. Siendo justificados. Acá aparece esta palabra de la cual venimos hablando. Justificados. Es la primera vez en Romanos que aparece el verbo. Es un verbo, siendo justificados. Esta palabra central al mensaje de Romanos y central a nuestra vida cristiana. Es importante que la podamos comprender. ¿Qué es exactamente esta palabra ser justificado? ¿Qué significa? La palabra en el original, en el griego, es el idioma del Nuevo Testamento es dikaio. Y una de las maneras que entendemos el significado de esta palabra es entender lo que no significa. Podemos entender lo que sí significa si primero describimos, no es esto, no es esto. La palabra no significa que somos hechos justos, estamos hablando de rectitud, en un sentido ético. Que nuestro comportamiento en el momento que somos justificados de golpe cambia inmediatamente. De pronto vos sos el marido perfecto, sos el padre perfecto, sos el hijo obediente que nunca falla, sos el ciudadano perfecto, sos el jefe perfecto, y de golpe sos justificado y ya está. Tu vida es totalmente ética, totalmente moral. No es lo que la palabra significa. No hay una varita en el momento que nos convertimos a Cristo que inmediatamente se nos va la presencia de nuestro pecado y de pronto somos totalmente santos en nuestra manera de vivir. Tampoco significa la palabra que meramente Dios nos trata como si fuéramos santos. No significa que al ser justificado Dios te trata como si fueras santo a pesar de que no lo sos. No es lo que significa la palabra. Dios no dice al justificarnos, yo ahora te trato como si fueras justo a pesar de que no lo sos. No es la idea. La idea correcta de esta palabra, justificado, es que Dios nos declara justos. Dios te declara justo. Cuando vos sos justificado, es la sentencia de un juez que cae el martillo y dice, vos sos recto, sos justo. La sentencia ya pasó, ya es decretado, sos justo. Es un concepto legal. Cito a un erudito, Douglas Moo, dice, no ficción legal, sino realidad legal del significado más profundo. Ser justificado significa ser absuelto por Dios de todos los cargos que tenemos en contra por nuestro pecado. Por eso Jesús dijo en la cruz, tetelestai, ya está completo, está consumado, está todo pago. La palabra tetelestai es el griego para un documento que se canceló, no hay más deuda. No hay más que agregar. Y esta es la realidad más maravillosa del Evangelio. Ya está. No hay más que se pueda agregar a lo que Dios hizo. Dios en Cristo, cuando sos justificado, te declara justo. John Piper lo describe de esta manera, a la justificación. Para aclarar la diferencia también con la santificación, el proceso de crecimiento de nuestra vida cristiana. El acto de Dios de la justificación no es adentro nuestro, pero fuera de nosotros. No está dentro de nosotros, pero sí es para nosotros. No es un cambio de nuestra naturaleza o estado, pero un cambio de nuestra posición delante de Él. No es lo mismo que la santificación que está hecho en nosotros y cambia nuestro carácter. La santificación es la obra del Espíritu Santo donde Dios gradualmente nos cambia a la imagen de su Hijo. Eso es la santificación. La justificación es el acto de Dios donde nos declara una vez para siempre como justos, santos en sus ojos. Es algo que ocurre fuera de ti, que no depende de tu experiencia o tu falta de experiencia, que ocurre en el momento que vos respondés al Evangelio. Increíble. Y va a decir 3 cosas. Son 4 cosas específicas, siendo justificado, y describe con 3 cosas más. Describe cómo hemos sido justificados. Miren cómo sigue el pasaje. La próxima palabra que aparece ahí. Gratuitamente.
gratuitamente. Es una palabra que significa exactamente eso, no hay muchas vueltas acá. Gratis, sin costo alguno, no podés comprarlo, no hay nada que vos tengas que sirve para acceder a esta justificación. Esta palabra se usa también en Apocalipsis, cuando habla de la oferta del Evangelio para todos. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente el agua de la vida, no tenés que hacer nada. No podés hacer nada, ese es el punto de la sección previa. Estás muerto en tu pecado, estás bajo la ira de Dios, estás sin posibilidad de remediar tu situación. Por eso tenés que mirar fuera de ti, mirar lo que Cristo hizo y tomar gratuitamente lo que Él te ofrece gratuitamente. No podés comprar esto. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de la gracia de Dios, nos habla de que no es por obras, para que nadie se gloríe. Dios no va a deberle nada a nadie, porque no hay suficiente pago que podríamos hacer para merecer lo que Él nos quiere dar. El tercer concepto está la justificación gratuitamente. Tercero, gracia, por su gracia. Una de las palabras más importantes en las cartas de Pablo. Lo usa un total de 95 veces. Romanos 4 describe algo de esta gracia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Vos no le agradecés como si fuera un favor. Cuando vos te pagan el salario que te corresponde, ¿no es cierto? No le decís a tu jefe, gracias por darme esta plata. No, es una deuda, vos trabajaste por esa plata. No es un favor que tu jefe está haciendo. Al contrario, sentís por ahí que te tendría que pagar mucho más de lo que te está pagando. En muchas ocasiones. No es un favor lo que te está dando. Es una deuda. Corresponde que te pague. Y esto es lo que Pablo argumenta más adelante en Romanos 4. El que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. La imagen es aplicada al mundo espiritual. Si vos intentás trabajar para tu salvación, la paga de tu intento es la separación eterna, porque no es suficiente. No alcanza la cantidad de obras que vos puedas hacer, porque todos hemos pecado. No hay algo suficiente que vos puedas hacer. Entonces, si querés ir por ese camino, la paga que corresponde es la paga del pecado, que es la muerte, separación eterna. Mas el que no trabaja dice, yo no puedo. Renunciás a tu justicia propia, renunciás a tus intentos de salvarte a vos mismo, reconocés que vos no podés. Al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío. Su fe, esa fe que vos reconocés, yo no tengo lo que es necesario para estar bien delante de Dios, se le cuenta como justicia. Dios te justifica, te declara justo. Nunca vas a estar, ni yo, ni vos, ni nadie, en una situación en donde Dios te debe algo. Hay un pasaje que hace una referencia a esto en Romanos 11, versículo 35. ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? El cielo no es una recompensa para las personas buenas, porque no hay personas buenas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Hace unos años atrás estuvimos viviendo en el exterior y una pareja nos había preguntado cuándo era la última vez que nosotros nos habíamos ido solos, como pareja, para tener un tiempo como matrimonio, sin los hijos. Y hacía mucho tiempo que no habíamos tenido una escapada sin los hijos, le contaba yo a esta persona. Entonces me dijo, mira, estaría bueno que puedan escaparse unos días, ustedes solos, y estar como matrimonio. Te voy a poner en contacto con alguien, y me empezó a contar el ministerio de esta pareja, de este hombre multimillonario,
que se dedica a proveer un lugar para personas que están en el ministerio, para parejas que están sirviendo en el ministerio, y les provee un lugar donde ellos pueden descansar. Entonces me contaba más la situación y parecía algo increíble. Me puso en contacto, me escribió el email, ya él habló con la persona. Me llega el email de la secretaria de este hombre que se dedica a eso, su vida se dedica a eso. Y me dice, ¿de qué aeropuerto querés viajar? Entonces, bueno, yo estoy acá en Dallas, el aeropuerto de Dallas. Me manda el vuelo, yo estoy esperando en un momento cuál es el secreto de esto. Y lo que era esto era el vuelo que estaba pago. Cuando llegamos al lugar, ya teníamos una fecha reservada, en el aeropuerto ya estaba el auto alquilado, listo, para llevarlo. Manejamos hasta la cabaña, una cabaña hermosa, en las montañas. Este hombre tenía esta propiedad grande. Ellos te dejan todo listo para darte la privacidad. Los días te vienen a buscar y te llevan a cenar. Y vos te quedás rascando la cabeza. En algún momento tiene que haber una explicación de esto. Y es un hombre que él estuvo casado 3 veces, tuvo 3 divorcios, hasta que finalmente dijo basta, y Cristo lo rescató de su vida de pecado. Y su ministerio es eso, su ministerio es animar a parejas, dándoles todo esto sin ningún tipo de costo. Ustedes están pensando, yo quiero también acceder a eso. Pero el punto es que es una imagen de que uno queda, no puede ser, no puede ser que me están pagando, pero algo tiene que haber, si ni me conoce esta persona. Me está pagando todo. Pero es una imagen del Evangelio. Es una imagen del Evangelio. Lo único que nosotros tuvimos que hacer era decir, sí, acceder a eso. Acceder a eso. Y esa es la imagen del Evangelio. Que Dios ya ha hecho todo. Por eso habla de gratuitamente. Para que nosotros simplemente recibamos lo que Él ha hecho por su gracia. Es su gracia, el favor inmerecido de Dios. La cuarta palabra que aparece acá, la cuarta frase, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa una liberación a través de pagar. Pagás un precio para liberar. Se usaba frecuentemente con prisioneros de guerra y para criminales. Que nuestra justificación es gratuitamente, es por su gracia, por el favor inmerecido de Dios. Y ocurre a través del pago, de que si bien es gratis para nosotros, no fue gratis para Dios. Tenía un profesor en el seminario que cuando oraba decía, Señor, te damos gracias que la salvación no es gratis. Y uno está confundido. Este profesor es un poco hereje. Es gratis para nosotros, pero no fue gratis para vos. Fue sumamente costoso para vos. La liberación es nuestra salvación. El pago es la muerte de Cristo. Dios mismo hace el pago. Dios mismo recibe el pago para nuestra salvación. La segunda pregunta que quisiera que respondamos en el texto es ¿cómo? ¿Cómo recibimos la justificación? Miren el versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Es importante aclarar que si bien hay una distinción en la Trinidad entre las personas del Padre y del Hijo, no solamente las hay en la Trinidad, sino en su obra redentora. Los miembros de la Trinidad ocuparon distintos roles en lograr nuestra salvación. La distinción no es esta que frecuentemente está en la mente de muchos. No es que el Hijo, que es amoroso, tiene que calmar el enojo de su Padre en la cruz. No es el Hijo que es amoroso y bondadoso, y Dios está enojado, y el Hijo entonces tiene que ponerse en la cruz para calmar el enojo
de Dios el Padre. Esa no es la imagen bíblica que frecuentemente está en la mente de muchos. El amor de Dios y la ira se encuentran perfectamente en la cruz. Hay armonía perfecta entre la justicia y la misericordia en la cruz. Es Dios mismo, Dios el Padre mismo, el que inicia la obra de nuestra salvación en la cruz. Dios es el que amorosamente, porque de tal manera, ¿quién? Dios amó al mundo, que dio a su Hijo. Es Dios que está iniciando la obra de nuestra salvación. Dios mismo es el que la inicia. No es Cristo ni los seres humanos. Cristo es Dios, pero es Cristo que se somete a la voluntad del Padre y Él entrega su vida, pero la Biblia presenta a Dios como el iniciador de esta obra. Dios el Padre como el iniciador de esta obra redentora. No son los seres humanos que inician esta obra. No es el ser humano. Un autor dijo, Dios estaba haciendo lo mejor para el hombre y no el hombre haciendo lo mejor para Dios. La palabra que se usa acá en el versículo 25 para propiciación hace referencia a algo que se llama el propiciatorio, que aparece en el Antiguo Testamento. Se encontraba en el lugar santísimo. Antes de que había templo había un tabernáculo, después estaba el templo. Era el lugar que solamente una persona podía acceder una vez por año y no de cualquier manera. El sumo sacerdote una vez por año entraba de una manera muy específica a ese lugar y ahí estaba el propiciatorio. Y ella hacía, a través del derramamiento de sangre de un animal inocente, se cubría los pecados de la nación. Hebreos nos dice que eso no lo limpiaba, pero era hasta que Cristo viniera. Y entonces la imagen que Pablo usa acá cuando habla de que Cristo es la propiciación está haciendo referencia a esta imagen del Antiguo Testamento. Lo que en el Antiguo Testamento era escondido, que solo uno lo veía una vez por año, ahora es público. Por eso la palabra que Dios ha puesto a Cristo de una manera pública. El sacrificio final de una vez por todas, la ira de Dios aplacada en la cruz de Cristo, una vez para siempre. También hay un concepto erróneo con respecto a la ira de Dios siendo aplacada. Es distinto a los conceptos paganos de otros dioses, de otras religiones del tiempo, de la propiciación. Dioses caprichosos, que uno tenía que sacrificar hasta vidas humanas para tratar de calmar el enojo de estos dioses. No es la imagen del Dios de la Biblia. La ira del Dios de la Biblia es la reacción necesaria e inevitable, como vimos en la sección previa, de su santidad frente al pecado. Otra diferencia entre Dios y los dioses falsos de la antigüedad es que Dios es el que inicia. En las otras religiones era el ser humano tratando de ver las tormentas y las cosas que están sucediendo, a ver qué podemos hacer para controlar las circunstancias y a ver si tenemos favor de los dioses. Hagamos estos sacrificios, así ellos hacen algo en respuesta. Es el ser humano iniciando en otras religiones. En la Biblia es Dios el que inicia el sacrificio. Los dioses no inician en otras religiones, son los hombres tratando de cambiar los sentimientos y las acciones de los dioses. La propiciación en el contexto bíblico permite a Dios hacer algo en consistencia con su santidad. Le permite hacer algo que Él nunca no estuvo dispuesto a hacer. Escuchen eso una vez más. Le permite hacer algo en consistencia con su santidad y su justicia. Hacer algo que Él nunca no estuvo dispuesto a hacer. No es que Dios no quiso, siempre quiso hacer esto. No es el sacrificio de los paganos que cambia lo que ellos querían hacer. Bueno, ahora entonces nos calmamos con estos sacrificios. Dios siempre quiso salvarnos, Dios siempre quiso tener una relación con el ser humano. Y entonces Dios, para ser consistente con su justicia, su santidad, su ira, su amor y su misericordia y su gracia, la cruz es la solución. El texto menciona en el versículo 25, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué pecados y qué tolerancia? Quiero que pienses un minutito en el pecado de David, como ejemplo, en el Antiguo Testamento. David cometió adulterio, David asesinó,
y Dios lo perdona. Tuvo consecuencias su pecado, sí, pero Dios lo perdona. ¿Cómo hizo Dios siendo santo, siendo justo? Ese es el gran dilema. ¿Cómo puede un Dios santo, un Dios justo, perdonar así nomás? Y uno dice, pero David después sigue y Dios, ¿dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu ira? ¿Dónde está tu santidad? Bueno, acá el texto lo explica. ¿Cómo puede ser que Dios sea justo e imparcial? Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente porque venía un momento donde la ira de Dios iba a ser aplacada, la ira de Dios por los pecados de David, de adulterio y de asesinato, iba a ser aplacada en la cruz, como todos los pecados pasados y futuros. La frase en su sangre, que aparece ahí en el versículo 25, tal vez debe relacionarse con propiciación y no con por medio de la fe. Es decir, el creyente no deposita su fe en la sangre de Cristo, sino en Cristo mismo. De acuerdo a la traducción va a variar eso. Nuestra fe es en la persona, en la obra de Cristo mismo. Y es la sangre de Jesús que está relacionado con ese sacrificio perfecto donde Dios cumple su justicia y castiga el pecado que tiene que castigar por ser un Dios justo y un Dios santo. ¿Cómo recibimos la justificación? Que es la pregunta que nos estamos haciendo. Por medio de la fe, por medio de la fe. A través de la fe, menciona el versículo 25. La justificación es una obra de Dios de principio a fin. Su obra de justificación es una obra al cual el ser humano debe responder. Nosotros respondemos a la justificación, debemos responder. No queda ahí, no es automático. Que por lo que Dios hizo entonces no hay que hacer nada. No hay que hacer nada, pero hay que responder en fe. Es algo a la cual respondemos, pero a la cual no podemos agregar nada. Y este énfasis, que es la palabra clave de este mensaje, fe, aparece en el resto del capítulo 3 y en el capítulo 4. Miren el versículo 26. Versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahí está, versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? La de obras no, sino por la ley de fe. Versículo 28. Concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Versículo 30. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. El 4.2. Porque si Abraham fuera justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Versículo 3, le fue contada por justicia su fe. Abraham creyó a Dios. Versículo 5 del capítulo 4. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Versículo 9, porque decimos al final del versículo 9, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Versículo 16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Les quedó alguna duda de cómo es que recibimos nuestra justificación? Es por fe, por la confianza absoluta en la persona y la obra de Cristo. Nada más, no se puede agregar nada a eso. Y si vos estás acá y estás confundido en cuanto a cómo tener una relación con el Dios que te creó, la Biblia dice que es muy simple. Vos sos un pecador que estás separado de Dios y Dios te ama y quiere tener una relación con vos. Vos fuiste creado para Él, fuiste creado para tener una relación con Él. La vida entera tiene su propósito y su significado cuando estás correctamente relacionado con Él, el que te creó. Y la manera que vos entrás en una relación con Él es reconociendo tu pecado, reconociendo yo no puedo. Yo estoy sucio delante de Él.
Por eso hablamos del arrepentimiento, que es la otra cara de la fe, es una moneda de dos caras. Uno reconoce en su mente, yo no puedo tratar de salvarme a mí mismo, estoy en necesidad. Y entonces a través de mi confianza, mi fe en lo que Dios ha hecho por mí, Dios me declara justo. Ese es el Evangelio. Y hoy mismo vos podés responder en fe a lo que Dios ha hecho por vos. La tercera pregunta es ¿cómo nos afecta nuestra justificación? ¿Cómo nos afecta nuestra justificación? En realidad esta pregunta la vamos a ver a través de todo el libro de Romanos. Lo va a ir desarrollando. En capítulos futuros va a mostrar los efectos, cómo esto afecta a nuestra vida. Pero quisiera mostrar algo brevemente de los efectos para nosotros que ya somos creyentes, que ya hemos sido declarados justos por Dios en este sermón. Hay un proverbio que nos ayuda a pensar en la aplicación de cómo la justificación debería afectarnos hoy, cuando vos salís de acá. Proverbios 28:1 dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Tiene la conciencia sensible. En un sentido, la Biblia habla de que el no creyente está cauterizado, puede estar cauterizado en su conciencia, pero el punto es que el impío está con ese sentido de culpa. Mas los justos están confiados como un león. La imagen es que el justo, la persona justa, tiene coraje. Es una imagen de que no tiene temor. Ahora la pregunta es, si vos pensás en tu día de ayer, pensás en mañana, ¿vos te sentís justo? Frecuentemente no nos sentimos justos. Vemos nuestro pecado, vemos la podredumbre de nuestro corazón y no nos sentimos justos. Una de las razones que hay inseguridad en el corazón del ser humano es esta. Es que nosotros tenemos pecado y no tenemos la confianza del león del justo por nuestro pecado. Una de las razones que hay temor en tu corazón, en el mío, que luchamos. El ser humano lucha con el temor. Por eso cada vez cuando Dios se le aparece, a alguien dice, no temas, no temas. Hay temor. Una de las razones que vos tenés temor es esta. Es que no estás mirando la realidad de que vos has sido declarado justo y no tenés razón de temer a nada. El justo tiene el coraje, tiene la confianza de un león. Proverbios 31, cuando habla de la mujer que teme al Señor, dice que se ríe del futuro. No le tiene miedo al futuro. ¿Qué inseguridades tenés hoy que Dios te ha podido mostrar, que Dios te ha mostrado, que vos has podido ver en tu corazón? La realidad es que todos somos inseguros en distintas maneras, pero a veces Dios nos permite ver nuestra inseguridad. ¿Qué inseguridades tenés hoy en tu corazón con las cuales estás luchando? ¿Qué temores te han apoderado? ¿Qué temores, qué miedos tenés? Que vos no podés reír al futuro. Vos tenés temor. Tenés temor económico, tenés temor por tus hijos, tenés temor lo que sea. Tenés temor a esta persona, lo que esta persona va a pensar de vos. ¿Qué temores te han apoderado? La justificación por fe nos habla a nuestra inseguridad, a nuestro temor. Yo puedo, cuando medito en esta doctrina, de que Dios ya me declaró justo, de que a mí me correspondía todo lo que dice el capítulo 1, 18 hasta el 3:20. Eso es quien yo era. Y por la gracia de Dios, no soy esa persona. Dios ya me declaró justo. Lo mejor que me podría haber pasado ya me pasó. Quiero desafiarte a vos y a mí, a que esta semana, cuando vos detectás tu inseguridad, cuando vos detectás tu temor, hablale. ¿Sabes el predicador? Alguien dijo, el predicador a quien vos más escuchás, vos mismo. Vos mismo continuamente te estás hablando. En esos momentos donde estás lavando los platos, cuando vos estás manejando, vos te estás hablando a vos mismo. Bueno, hablate a vos mismo con estas verdades del Evangelio. De que vos podés tener el coraje, la seguridad
de león. No tenés que vivir en esa inseguridad, no tenés que vivir en ese temor, porque Dios mismo te ha declarado justo. Sos de Él, sos su hijo. La cosa más importante ya pasó. ¿De qué temeré? Del futuro. Oramos. Dios, si somos tus hijos, si hemos creído en el Evangelio, vos estás de nuestro lado. Somos tus hijos, todo está hecho, somos justos. Dios me sonríe porque ve la justicia de Cristo en mí. ¿A quién temeré entonces? Necesito predicarme esto a mí mismo. ¿A quién temeré? Cuando Dios mismo me está sonriendo, Dios mismo dice, vos sos mi hijo, y como Jesús, vos sos mi hijo en quien me complazco. No solamente sos mi hijo, sino yo me complazco en vos, porque la justicia de Cristo ya la tenés, ya te declaré justo, no hay nada más que vos podés agregar, no tenés que tratar de hacer cosas para que la gente te aplauda, para que la gente sienta que vos sos importante. Ya sos importante por la obra de Cristo, sos justo. Porque yo te digo que sos justo. Dios mismo, la opinión más importante del universo, dice, vos sos justo, vos sos mi hijo, no hay nada más importante que esa opinión. ¿Por qué entonces temo lo que las personas piensan de mí? ¿Por qué trato de que las personas me aplaudan y piensen algo mejor de mí? ¿Por qué trato de justificarme cuando Dios ya me justificó? ¿Qué más puedo pedir si Dios mismo me ha justificado? Dios mismo me ha dicho, vos sos mío. Con eso debe bastar para que yo entonces tenga esta confianza. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Ayúdanos, Señor, a estar confiados como un león, porque somos justos y esta justicia no depende de nuestro comportamiento esta semana, sino depende de que nosotros recordemos que ya hemos sido declarados justos, es algo externo a nosotros, ya hemos sido declarados justos por aquel que tiene la autoridad sobre toda autoridad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.